Vamos a darle la bienvenida, está emocionada ella también, a nuestra fisioterapeuta de cabecera. Cristina, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenida. tal? Buen día, un gusto, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Con frío? Bien, frío, sí, ¿Nos realmente. afecta más todo lo Sí, que hablamos habitualmente en la columna, el tema del frío, ¿no? O por lo sí, sí, menos uno sí. siente que aquellas dolencias que tiene suelen Hay transformarse. algunas que sí, que se sufre un La poco tendinitis más. es una de La ellas. tendinitis depende del estado en el que se encuentre, porque hay momentos en que el frío a veces alivia un poco, depende del grado, ¿no? Ajá. Pero la tendinitis es una afección que, por ejemplo, marca bastante el ausentismo laboral en montones de profesiones, ¿no? ¿Qué es Este, exactamente la tendinitis? bueno, Porque a mira, veces uno la menciona sin saber sin saber exactamente exactamente qué, lo que es. qué es lo que tiene. Primero, lo que voy a decir, ¿qué es el tendón? Hay gente que no sabe qué es un tendón. Un tendón es, es una estructura fibrosa que une el músculo al hueso. Esa vainita blanquita que vemos en los dibujos anatómicos que van a continuación del músculo, bueno, eso es un tendón. Y la tendinitis es la inflamación de este tendón. Dentro de las tendinitis hay varios tipos de acuerdo al lugar, porque se habla también de tendinopatías, porque se habla no solamente de la inflamación del tendón propiamente dicho, sino que se puede inflamar también el músculo, se puede inflamar la vaina sinovial que recubre ese tendón. También se habla también de tendinitis de inserción, que es donde el tendón se une al periósteo del hueso. O sea que se puede dar en diferentes lugares, por eso más que nada se habla de tendinopatías. Y bueno, hay montones de cosas que desencadenan o favorecen la aparición de una tendinitis. Generalmente, dentro de los desencadenantes de tipo mecánico, es la repetición continua de un movimiento. Claro. O la contracción permanente de un mismo músculo en una actividad. Claro. Se da también en el deporte. Sí. En el deporte, cuando hay un sobreentrenamiento, cuando no se cumplen los principios básicos del entrenamiento, cuando no hay una progresión en la realización del ejercicio y vamos directamente a una sobrecarga con repeticiones y repeticiones, que llega un momento que el tendón se inflama, el músculo se fatiga primero, después el tendón se inflama si seguimos con esa exigencia. O sea que en el deporte depende mucho del entrenamiento, de cómo se realice ese entrenamiento. Por eso es importante siempre cuando una persona entrena lo haga al lado de un profesional, ¿verdad? Para marcar la progresión del ejercicio, marcar el límite del agotamiento muscular y variar las secuencias, el tipo de ejercicio, y no sobrecargar siempre con un mismo movimiento a determinado músculo. ¿Se puede dar que una persona que trabaje durante mucho tiempo con una computadora pueda terminar afectado por tendinitis? Sí, se puede dar siempre. ¿Se acuerdan que cuando, no sé, si recordarán cuando hablamos de postura, que hablamos sobre la posición de la mano para manejar el mouse? Que no se puede, por ejemplo, lo importante que hay que saber es que cuando hay una tendinitis es porque hay un desequilibrio entre músculos agonistas y antagonistas, por ejemplo, flexores y extensores. Si se exigen muchísimo los flexores, ¿tá? Por ejemplo, se da en las brayinistas, la gente que hace brushing, las peluqueras, los fileteros, ¿tá? La gente que trabaja, por ejemplo, la flexión y abducción del pulgar hacia adentro durante muchas horas, mucho tiempo, sí, o con poco descanso o prácticamente sin descanso. Cuando hay, digamos, un desequilibrio, ya digo, entre agonistas y antagonistas. O sea, hay músculo que trabaja mucho más que su opuesto. ¿Tá? Entonces llega un momento que se fatiga ese músculo y puede llegar a inflamar. Por ejemplo, en el caso se puede dar en muchos tendones en el cuerpo, ¿verdad? Pero generalmente en la parte laboral se ve sobre todo en miembros superiores. Está la tendinitis del pulgar, en el caso que decíamos recién, brayinistas, fileteros, la gente que trabaja mucho levantando peso con la flexión permanente del dedo pulgar o todos sus dedos. También se da la epicondilitis, que es el famoso codo de tenista, que no solamente lo tienen los tenistas, sino que lo pueden tener muchas de las personas que fuerzan los músculos del antebrazo. Después, perdón, después, por ejemplo, la tendinitis del hombro, ¿tá?
que también generalmente se da en golfistas, tenistas, en deportistas, pero también en las personas que trabajan forzando o elevando el brazo en forma repetitiva y continua. Entonces, hay una sobrecarga de músculos y una tensión de los agonistas. Entonces, lo importante es que una vez que se tiene el diagnóstico médico, lo primero es, el médico le indicará analgesia, ¿verdad? Y otras alternativas para reducir la inflamación, ¿tá? Pero es importante que hay veces, por ejemplo, personas que tienen tendinitis se alivian y se termina la inflamación y no hacen nada más. Y eso es importante, que la persona que tuvo o que tiene tendencia a esa tendinitis, una vez que tiene la analgesia y redujo la inflamación, asista a un fisioterapeuta o un profesional que le indique cómo contrarrestar, porque por algo se le produjo, ¿tá? Entonces es importante, por ejemplo, trabajamos mucho con elongaciones. Tenemos, por ejemplo, ahí en las imágenes, cómo se elongan músculos en la región del hombro. En fisioterapia se trabaja mucho elongando esos músculos que están sobrecargados, ¿tá? Y obviamente le quitamos presión a ese tendón. En la mano, por ejemplo, vimos también imágenes de la tendinitis de Kerván, que afecta, digamos, la vaina sinovial que cubre los tendones del músculo flexor y del abductor del pulgar. Eso se inflama, reduce el pasaje al lugar por donde pasan esos tendones y se produce una inflamación. Entonces, hay ejercicios, ¿tá?, que pueden ser autoasistidos, la misma persona elonga sus músculos, pero siempre es importante que un fisioterapeuta guíe y enseñe a la persona cómo elongar ese músculo y cómo tratarlo. Hay automasaje, o sea, es importante que tenga un seguimiento profesional para que no se vuelva a repetir y a su vez, obviamente, aliviar el padecimiento, ¿no? O sea que esa persona que depende de un movimiento para trabajar, nada menos, o sea que no puede dejar el trabajo, tiene maneras de llevarla mejor, ¿no? Exactamente, sí, sí. Es importante, durante el periodo inflamatorio, doloroso, bueno, hay que reducir esa actividad. O sea, tenemos que tratar de evitarle esa sobrecarga, pero también se pueden realizar ejercicios que contrarresten esa contracción y esa exigencia del tendón para que pueda volver a la actividad laboral lo antes posible. Claro, ¿verdad? porque si hay una determinada actividad que es la que me produjo esa tendinitis, una vez curado, por decirlo de alguna manera, si retorno a ese trabajo a hacer el mismo, seguramente voy a ir resintiendo Exactamente, aún más. sí. Inclusive consultando con un fisioterapeuta, un profesional, a veces hay movimientos paliativos u otra manera de ejercitar esa acción, digamos, que pueden paliar esa actividad. Por ejemplo, se da en el caso de los deportistas, los tenistas. Hay momentos en que a veces se produce una tendinitis del hombro, ¿tá?, porque la técnica que se usa no es la adecuada. Entonces, guiado por un profesional, puede ver cómo realizar el movimiento para evitar esa inflamación del tendón. Entonces, en los casos, por ejemplo, de las profesiones, como decíamos recién, peluqueras, fileteros, la gente que trabaja mucho con un destornillador todo el día, algo que es muy simple, pero que la rotación, los músculos del antebrazo, la flexión del pulgar, o sea que no estamos hablando de que lo use una hora, sino que hay gente que está muchas horas usando herramientas que lo llevan a esa inflamación tendinosa. Entonces hay ejercicios, hay automasaje, hay electroterapia también que se puede aplicar para aliviar, pero por sobre todas las cosas aprender a usar esa musculatura y su antagonista, ¿tá?, para que haya un equilibrio entre esos músculos y no se produzca ese padecimiento. Cristina, queremos agradecerte mucho en esta mañana el tema que hemos tratado. Nosotros con Martín, el tema de las posturas y todo lo demás, las guardamos bárbaro. Ahora, el tema del frío es bravo cuando estamos mucho rato en una misma posición, ¿no? Viste que acá... Sí, se complica mucho. Y eso que vos estuviste unos minutitos nada más. Nosotros hace un rato acá que estamos. Hay que estirar las rodillas, mover los pies. Es lo que hacemos. Exacto. Gracias, Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos tenido nuevamente en la mañana con Cristina Hernández.